Langeweile klebe ich halbe Gummitierchen an die Scheibe. Ich sitz ganz hin. Me vine a Alemania hace 19 años para hacer un intercambio mientras estudiaba la carrera de ingeniería. Y aquí conocí el motivo por el que sigo en este bonito país, el amor de mi vida. Me llamo Araceli Pisón, tengo 47 años, soy de Zaragoza, del barrio de la Puerta del Carmen, y actualmente vivo en Gerlingen. ¡Familia! ¡Hola, Raquel! Hola, Araceli, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues muy bien. Bueno, pues tu familia. Sí, te presento mi marido Arne, de Berlín, Lucía la mayor, Hola. guapísima, y Paula. Bueno, y os hemos traído aquí a un sitio que se llama Baumwipfelpfad. Significa árbol, copa y sendero, y es donde empieza ahora la Selva Negra. Está muy cerca de donde vivimos nosotros y es un sitio al que venimos cuando tenemos un poco de morriña del Pirineo. Es una zona muy bonita de naturaleza y estamos en mitad del bosque de la Selva Negra. Aquí nace el Danubio, en el sur de la Selva Negra. Y es el río más grande de Europa. La Selva Negra ha inspirado a los hermanos Grimm, Lucía? No, Hansel y Gretel fue inspirado aquí con el bosque y esas cosas. Hombre, la verdad es que acompaña, ¿no?, el entorno. Sí, imagínate tú a Hansel y Gretel con las miguitas de pan. Muchos cuentos están inspirados en la Selva Negra. Ahora estamos casi en las copas de los árboles. Totalmente. Estos son una especie de juegos que tienes para tanto pequeños y mayores. Hay más sitios como este en otros puntos de Alemania, incluso en Checoslovaquia y en Austria. Está muy enfocado sobre todo a potenciar la naturaleza y la fauna de estos parques naturales. Pero que nos hemos encontrado por el camino. ¿Has visto? Mi amiga la ardilla. Es que aquí hay muchas ardillas. Di hola. ¡Halo! ¿Te quiere dar un abrazo? Un abrazo, pues ven aquí. Cada vez que tenemos visita de España, una de las pruebas de fuego para que digan sé hablar alemán es decir precisamente el nombre de la ardilla. Y se dice Eichhörnchen. Mis hermanos ya, vamos, son unos expertos, ¿eh? O sea, que lo saben decir maravillosamente. Y ahora estamos llegando a la segunda parte, que es también muy emblemática de estos lugares. Es una torre en la que te puedes subir hasta arriba. La torre son 360 grados. Desde aquí ves una panorámica preciosa de la Selva Negra. Y esto da respeto, ¿eh? No se te puede caer el móvil, yo creo que no sobreviviría. Para la gente que realmente tiene vértigo es un problema realmente estar aquí, pero bueno, lo mejor es no mirar para abajo y ya está. Y la Selva Negra, ¿por qué es tan famoso este lugar? Es uno de los pulmones de Alemania y luego una cosa curiosa porque se llama Selva Negra, la cantidad y la densidad de árboles que tienes aquí, si andases por abajo estaría bastante oscuro. Da una sensación como de que es negra. Si miras muy al fondo tiene un color negro, de ahí viene el nombre de Selva Negra, igual que los monegros, lo mismo. Con el frío que hace aquí, que hace muchísimo frío en Alemania, se usaba muchísimo la madera de aquí de la Selva Negra. Usaron tanta y abusaron tanto que la dejaron bastante despoblada. Volvieron a repoblarla, no son árboles muy antiguos, tendrán unos 200 años. Un punto muy curioso donde estamos ahora es Südwest, de sudoeste. Si te pones a mirar en línea recta, después de 2000 kilómetros te encuentras con Aragón. O sea que puedes desde aquí decir ¡mamá! ¡Un beso! ¡Mua! ¿Pensabas que fueras a acabar viviendo en un lugar como este? En la vida. Yo me vine aquí hace 19 años, me vine con un intercambio de la escuela de ingeniería de Zaragoza y conocí aquí al muchacho y fue el motivo realmente para quedarme aquí. Tuvimos aquí a estas dos preciosidades, medio mañas, medio alemanas, se consideran también no españolas sino mañas. ¿Y os gusta ir a España? Sí, como tenemos ahí familia y las primas, nos encanta. Hay una cosa muy curiosa de esta torre y es que hay un tobogán que nos vamos a bajar, ¿o no? O sea, en vez de bajar andando, en tobogán. Hombre, claro. Te tienes que preparar con una especie de mantita para que resbales mejor. Tira, 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 para abajo. Y ahora nos toca a nosotros. Aquí hay que pagar 2 euros y mi marido con un par se tira. Adiós. Nos vemos abajo, cariño. ¡Aragoneses por el mundo! Impresionante. Estamos en Gerlingen y os hemos traído a la zona más emblemática de nuestra ciudad,
que es el castillo de Solitude. Podéis encontrar en esta zona de la Selva Negra y del sur de Alemania un montón de castillos, porque los reyes por aquel entonces no solamente tenían su castillo de residencia, sino también hacían construir castillos para el fin de semana, para ir de vacaciones. En este caso, este castillo se construyó especialmente para venir de caza. Actualmente, ¿este castillo para qué se utiliza? Empezó la República y los castillos dejaron de ser de propiedad de los reyes, se los quedaron el Estado, y ahora este castillo sirve, pues, por ejemplo, para hacer eventos culturales, conciertos, para bodas. Por ejemplo, esta pareja ha venido aquí a hacer lo que es la boda, la celebración la van a hacer en otro lugar, pero el entorno y el lugar es muy atractivo y es muy solicitado. Y ahí tenemos al novio, ¿no? Ahí tenemos al novio. Die Frage wäre, warum haben Sie sich entschieden, dann die Hochzeit hier oder die Trauung hier zu machen? Ja, meine Frau, die wollte schon immer in einem Schloss heiraten. Ellos han decidido casarse aquí porque la mujer ha sido el deseo de su vida, es muy romántico, el lugar es precioso. Y él es de aquí. Son de otro lugar que es más o menos 20 kilómetros de aquí. Congratulations. Gracias. Ahora hemos visto una pareja, pero realmente está a tope de parejas, de novios. Vienen aquí cada fin de semana, podemos ver siempre gente que se ha casado y que está celebrando, pues eso, la boda. Aquí se casa la gente por lo civil, mayoritariamente. Para casarse en la iglesia igualmente, tienes primero que casarte por lo civil en el ayuntamiento y después casarte en la iglesia. ¿Vosotros dónde os casasteis? ¿En España o en Alemania? No. Nos casamos en España. Nos casamos en la iglesia de San Carlos y luego lo celebramos en el Cachirulo, como buenos maños que somos, para que la gente, nuestros invitados y la gente de Alemania supera lo que era la comida española, regional y, bueno, de Aragón. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Ahora ya estamos en una zona más urbanita, ¿no? Bueno, pues sí, ahora ya sí que estamos en lo que es la ciudad de Gerlingen, que es donde vivimos nosotros, y en realidad este es nuestro barrio. Es el centro de Gerlingen, está cerca de la ciudad de Stuttgart, pero también tienes lo que es el campo y el bosque que hemos visto, el castillo y demás. En los entornos así más chiquititos, ciudades como esta, es muchísimo más seguro. Te puedes olvidar un bolso en la puerta de casa porque tienes que ir corriendo a hacer un recado, y cuando vuelves a casa tienes el bolso y no te lo ha tocado nadie. Así que vivimos aquí. Voy a proponer una cosa. Voy a dejar a mis chicos y te voy a enseñar un sitio muy chulo de aquí, de los alrededores de Gerlingen. ¿Te parece? Perfecto. Chao, Oye, chao. chicos, un placer. Nos vemos por Zaragoza, ¿no? Sí. Saludos a la yaya y a las primas. Sí, un beso. Adiós. Adiós. Hasta luego. Ya veo que vas equipada. Totalmente, con casco y todo. Esto obligatorio. Nos vamos a una granja que está aquí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, hay que ir en bicicleta, nos damos un paseíto y te voy a presentar. Hola, Zairita. Zaira, que vive aquí también en Gerlingen. Hola, nos ¿qué tal, conocemos. Buenas. Pues una amiga del alma que tengo yo aquí también, un trocito de España. Oye, Zaira, ¿pero tú de dónde eres? Pues yo de España, Cataluña, del mundo. O sea, que os habéis juntado aquí unos cuantos españoles. Pues sí, Sí. hay bastantes, hay En bastantes. los últimos años han venido bastantes. ¿Y tú cómo acabas aquí? Mi marido es alemán también. Venga, ¿nos vamos? Venga, vamos. Bueno, ya hemos llegado. Hallo, Herr Mais? Ja, genau. Hallo. Hallo. Bueno, el señor que tenéis aquí enfrente es el señor Mais, el dueño de la granja, y sobre todo lo que a nosotras nos encanta es la tiendecita que tienen aquí, que es muy cuca, donde venden los productos de su propia granja y de granjas de alrededor. O sea, ¿vosotros venís aquí a comprar? Hombre, por supuesto, huevos, leche... Huevos para hacer las tortillas españolas. Muy importante. Hallo, Eva. Hallo zusammen. Hallo. Tenemos que hacer un poco de cola. Tienen, bueno, pues productos de aquí de la región. Tienen diferentes patés muy típicos alemanes. Esto es todo casero, todo hecho por ellos. Fruta que recogen ellos también. Tenéis aquí fresas por 3,20, medio kilo. Un poquito más caro sí que es. Sí, pero porque son de la zona. Estos señores están comprando ahora mismo aquí en la granja. Vienen de propio de otra ciudad. ¿Y cuántas veces a la semana suelen comprar? Also mindestens einmal in der Woche. Como mínimo una vez a la semana. Gibt's frischere Eier wie hier? Que no hay en ningún sitio huevos más frescos que aquí. No, mira, mira que nos lo enseña, ¿eh? Muy bien. ¿Viene mucha gente a comprar aquí todos los días? Los sábados, que es cuando tiene abierto, vienen unas 60 personas y entre semana vienen unas 30-35 cada día. Oye, ¿y una docena de huevos cuánto cuesta, por curiosidad? No va por docenas, va por decenas. 3 euros. La leche nos la podemos poner nosotros ahora en una maquinita muy curiosa. Te traes las botellas y te las puedes rellenar.
almacenar. Pagas casco, lo reutilizas y si en algún momento dices, mira, ya no voy a comprar más, lo traes aquí para que ellos puedan seguir aprovechándolo y no tirar el material. Y es una manera de asegurar que esas botellas no se tiran a la basura. ¿Cuánto cuesta? ¿€1? 1 litro. Esta leche es fresca de las vacas, en cuanto se ordeña está conservada en frío. El sabor que tiene es espectacular. ¿Y desde hace cuánto que tienen esta granja? Su marido heredó el negocio de su padre, que estaba ya muy enfermo, y con 19 años empezó ya a trabajar aquí. Que has comprado bastantes cosas. ¿Cuánto te ha costado? 14 euros. Está muy bien, ¿no? Yo lo veo muy bien. Y además es todo producto de aquí de la región y es todo fresco y sabe buenísimo. Tienen aquí un stall, que se dice, de vacas, tienen gallinas. ¿Queréis ir a verlo? Podríamos ir a verlo, ¿no? ¿Se puede? Sí. Aquí están los terneritos. En las 2 últimas semanas han nacido 14 ternerillos. Están separados de las mamás. Estos son bebés en realidad. Hola, bebé. Mira qué monos estos con el pelo rizado. Estas tienen la permanente. Cuidado que aquí hay un escalón y que es un poco resbaladizo. La producción de las vacas, la principal finalidad es producir leche, de la cual parte se vende en la tienda. Cuando las vacas ya son bastante mayores, carnicerías compran las vacas para despreciarlos ellos. ¿Y esta carne se exporta fuera del país o no? ¿Wird exportiert? Nein, nichts exportiert. Alles hier vor Ort, regional. También otra característica de este lugar es el amor a los animales, el cariño y la protección al animal. Dankeschön. Ich habe zu danken, hat mir auch Spaß gemacht. También lo ha pasado muy bien, está muy agradecida. ¡Danke! Danke, tschüss, chao, chao. Bueno, Araceli, ¿y ahora dónde nos está? Bueno, pues os traigo a una fiesta del vino que se celebra una vez al año en Gerlingen. Se juntan todas las bodegas que hay aquí en esta región y se organiza una fiesta monísima por la noche. ¡Chicas! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Os presento a unas amigas que son, vamos, mi familia aquí en Alemania. Son todas españolas, mis amigas del alma. ¿Qué es lo que os trae aquí? ¿De dónde sois? El amor y la cerveza. El mal tiempo no. Aquí tenemos a nuestra Olga. ¿Tú eres de Barbastro? ¿De Barbastro? Nos vinimos ya en el 2007 y nos mudamos a Stuttgart primeramente y después vinimos en el 2013 a Gerlingen. ¿Tiramos para arriba? Sí. Oye, por lo que veo, hay bastante ambiente por aquí arriba, ¿no? Pues sí. Primero, que el horario es ideal. Segundo, que la gente le gusta mucho juntarse en fiestas de la calle y disfrutar, pues eso, el estar fuera. El motivo de esta fiesta es que Stuttgart es una zona vinícola también. La fiesta la hacen a propósito a pie de viñedos, entre los viñedos que tenemos en la zona. Aquí en Gerlingen son 3 bodegas muy grandes y se juntan pues para presentar sus vinos y que la gente los conozca. Las viñas que tenemos aquí estas son las que producen este vino que vamos a beber ahora. Weinschorle. Acabamos de pedir un vino blanco cuvée, bajo mi punto de vista el más suavecito y el más agradable para tomar. El vino blanco, de hecho, el que hemos pedido ahora, el cuvée, está bastante bien, pero cuando pides un tinto, ahí sí que donde haya un buen somontano. Que nos quite lo bailado. Hay que hacer los alemanes contra nosotros, todavía hay mercado. Pues salud. Salud. ¿Qué es lo que más echáis de menos estando aquí? Yo a mi familia he hecho mucho de menos. Falta muchísimo el poder estar con ella, chucharla y contar cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy también feliz aquí, así que bien. Mamá, ¡mua! Yo creo que mejor acompañada no te podemos dejar. Ya sabéis dónde estamos, volver otra vez. Seguro que sí. Venga, Hasta me alegro. luego. Adiós.